Universidad Complutense de Madrid y maestra en Cooperación Internacional por la misma universidad. Desde 2009 trabaja en Fundar como investigadora del proyecto de industrias extractivas de esta organización, y concretamente Aroa se ha dedicado a la investigación sobre el sector petrolero y sus impactos en el cambio climático. Le damos el uso de la voz a la maestra Aroa de la Fuente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable por la organización de este foro en conjunto con la Alianza Mexicana contra el Fracking, que es una alianza a la que Fundar pertenece, entre otras 16 organizaciones del país, que se acaba de formar este año con la intención de generar mayor información sobre la explotación del gas, en general sobre la utilización de la técnica de fracking o fractura hidráulica para la explotación de los hidrocarburos, pero en concreto con base en el contexto actual que existe con la reforma energética, donde lo que se está impulsando fuertemente es la explotación del gas shale o el gas de esquisto. En particular hemos presentado como varios documentos analíticos sobre las implicaciones de la explotación de este gas en el país. Bueno, pues sin más paso a darles mi presentación, a hacer mi presentación, que va más enfocada a las implicaciones económicas de la explotación del gas shale. Para ello, mucha de la investigación que hemos realizado ha sido a partir de las implicaciones que ha tenido la explotación del shale en Estados Unidos, dado que es el país que lo ha realizado de una forma más intensiva desde el año. Empezó en el año 2000, a principios del año 2000, con el campo Bartlett, y bueno, ha continuado teniendo un boom en los últimos años bastante fuerte. Entonces, en México, la exploración del gas shale, a través de la fractura hidráulica o fracking, comenzó de manera oficial a partir de 2010, a principios de 2010, y desde entonces hay diversos datos que muestran la presencia de recursos técnicamente recuperables en el país. Por un lado tenemos los datos de la Energy Information Administration de Estados Unidos, la cual ha hecho dos estudios en los cuales ha hecho un análisis de cuáles son los recursos que existen a nivel mundial sobre gas y petróleo tipo shale. Entonces, que se encuentran en las rocas de esquisto. En 2011 esta agencia señaló que existían en el país 681 billones de pies cúbicos, con lo que México ocupaba la cuarta posición a nivel global, mientras que en 2013 la agencia readapta los análisis y ya señala que hay una presencia a la baja de recursos con 545 billones de pies cúbicos de gas shale, lo que le sitúa en la sexta posición. Además, Pemex ha hecho sus propios estudios y pues igualmente tiene sus cálculos sobre la presencia de recursos prospectivos en México, y Pemex calcula aún más bajo que la Energy Information Administration, y señala que existirían entre 150 y 456 billones de pies cúbicos de gas shale. En México, según los estudios que se han realizado, los recursos se encontrarían a lo largo del Golfo de México, pero en tierra adentro, principalmente, aunque no únicamente, en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. Los recursos se disponen en diversas cuencas y provincias geológicas que serían Burro, Picacho, Sabinas, por un lado, Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz y Chihuahua. Las más importantes son Burgos y Sabinas, y son continuación del campo de la zona Eagle Ford en Estados Unidos, que ha sido una de las más ricas en recursos. Aquí pueden ver un mapa de la República, en donde se aparece en naranja la zona donde se ha realizado la evaluación de los recursos prospectivos, donde estarían estos 500 billones de pies cúbicos, y las zonas amarillas serían zonas donde también puede que haya recursos, pero que todavía no han sido evaluados. Y aquí ya voy a pasar más a la parte de la rentabilidad de los proyectos de gas shale. Como les he señalado, los datos que han aportado tanto Pemex como la Energy Information Administration son datos sobre recursos prospectivos, es decir, aún no se trata de reservas explotables, comercialmente explotables, no son reservas totales, no hay reservas probadas.
y para que estos recursos prospectivos puedan ser incorporados a las reservas de gas del país es necesario va a ser necesario que el país realice fuertes inversiones de recursos para ello, ¿no? De hecho, se estima que Pemex, según datos de Pemex, se estima que de 2012 a 2016 se necesitarán invertir 30.000 millones de pesos solo para la exploración y evaluación de prospectividad, es decir, ni siquiera para comenzar a explotar los recursos, solamente para evaluar si estos recursos son explotables. Y un dato muy interesante que señala cómo esto podría ser infructuoso es el hecho de que en Estados Unidos, a raíz de la experiencia de la explotación del gas shale, la industria gasífera de este país ha admitido que hasta el 80% de los pozos perforados pueden resultar económicamente inviables. Es decir, vamos a invertir 30.000 millones de pesos para explotar y evaluar la prospectividad de pozos que en un 80% es muy probable que no sean explotables, e incluso en México el porcentaje puede ser mayor porque ya la Energy Information Administration ha señalado que los yacimientos son aún más complejos técnicamente, ¿no? Y pues un poquito para abonar en este sentido de la experiencia nacional, de los 6 pozos perforados en México sobre los que tenemos información, 3 han resultado no comerciales, que son Emergente 1, Montañés 1 y Nómada. 2 han resultado no comerciales por no producir condensados, que es lo que decía justamente la doctora Brunstein, que si no viene el gas asociado a petróleo o a gas húmedo, o es gas húmedo, o a condensados de gas, no resulta comercial, económicamente rentable. Y 1 que, aunque ha resultado comercial, presenta baja productividad de gas y condensados, es decir, solo tenemos 1 de 6 que ha sido comercialmente viable, pero cuya productividad aún es muy baja, no es una productividad, digamos, interesante. Bueno, y entonces, ¿a qué se debe esta inviabilidad o este riesgo de que los recursos de que los pozos no sean rentables, ¿no? De que la explotación del gas no sea rentable? Pues está asociado con las características geológicas de los yacimientos. Como comentaba la doctora, el gas se encuentra atrapado en las rocas de esquisto, y para su extracción es necesario utilizar una técnica que ya mencioné antes, que se llama fracking o fractura hidráulica, y que ahora les voy a comentar de qué es. Bueno, como les comento, el gas se encuentra en estas rocas. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería la explotación de un pozo. El gas se encuentra en las rocas atrapados entre 1.000 y 5.000 metros de profundidad. A cuanta más profundidad, mayor complejidad, y en México, de hecho, los pozos el gas se encuentra a bastante profundidad, según los estudios de la Energy Administration y la Energy, bueno, está no me acuerdo. Bueno, entonces lo que hacen es perforar un pozo, hacen una perforación vertical, y cuando llegan a la profundidad en la que se encuentra el gas, hacen perforaciones horizontales. A partir de esas perforaciones horizontales introducen a alta presión un fluido de perforación que normalmente está constituido por agua, por químicos que ayudan a mejorar la capacidad de perforación del agua y de la presión, y por agentes de sustento, que son los que ayudan a mantener la fractura abierta, porque aunque se fracture, una vez que la presión desaparece, las rocas tienden a cerrarse de nuevo. Entonces se utilizan, por ejemplo, areniscas que se sitúan que se cuelan en las grietas y permiten todavía la salida del gas, o también hay algunas técnicas que usan ácido, que lo que hacen es que corroen la roca, y entonces cuando se cierra no se cierra completamente como si hubiese cerrado si no se usa el ácido. Y bueno, la información que tenemos es que este fluido de perforación contiene alrededor de 2.500 productos diferentes que estarían formados por más de 750 químicos. Y una cosa curiosa que ya comentarán mis compañeras más tarde en las presentaciones sobre los impactos sociales y ambientales es que muchos de estos químicos están protegidos bajo el secreto comercial e industrial, entonces no hay posibilidades de conocer cuál es su composición y cuáles son sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, y la información que se tienen en muchos casos ha sido a raíz de investigaciones que han realizado organizaciones o académicos a partir de accidentes y vertidos que ha habido de este fluido, no porque haya una información de la industria sobre el contenido de los mismos ni del Estado.
Bueno, el uso de esta tecnología, que es el fracking, como les comento, además de ser altamente contaminante pues, y de requerir grandes cantidades de agua para poder realizar la fractura, supone que como les comentaba, que la explotación del gas shale sea altamente costosa. En concreto, en México, un solo pozo requiere alrededor de entre 20 y 25 millones de dólares, lo que supera ya los altos costos que existen en Estados Unidos, que están entre 3 y 10 millones de dólares. Y esto se debe en parte, según la Energy Information Administration, a que la estructura geológica de las cuencas sedimentarias es más compleja en este lado de la frontera. Otro factor que influye en los altos costos son las altas tasas de declinación de los pozos, debido justamente a que la fractura no puede alcanzar absolutamente todo el lugar donde está el gas, y a que el gas en un momento la presión ya no existe para que siga saliendo. Los pozos suelen declinar entre un 29 y un 52% anual, es decir, de la producción que están teniendo en un primer momento al año pueden haber reducido en 29 o desde un 29 hasta un 52%. En México, un ejemplo de ello es el Pozo Emergente 1, que comenzó produciendo 3 millones de pies cúbicos en febrero de 2011 y un año después solo alcanzaba 1.037.000 pies cúbicos, ¿no? Entonces 370.000 pies cúbicos. Por su parte, el Pozo Percutor presentó una caída en su producción del 20% en solo 6 meses de operación, ¿no? Entonces vemos que México no escapa a las tasas de declinación que se han observado ya en Estados Unidos y en otros países. Debido a ello, para mantener la producción de los pozos es necesario hacer constantes inversiones de capital y perforar nuevos pozos. De hecho, normalmente es necesario, para mantener solo la producción, hay que aumentar la producción en un 30 o un 50% anual, lo que implica invertir en Estados Unidos. Esto ha supuesto tener que invertir 42.000 millones de dólares anuales para perforar 7.000 nuevos pozos. Porque lo que ocurre además, que también se comentará en la parte de impactos socioambientales, es que se hace un pozo aquí, pero luego para mantener la producción es necesario hacer muchísimos pozos adyacentes. Entonces las áreas en las cuales se desarrollan los proyectos son muy amplias. Y bueno, 7.000 pozos nuevos hay que hacer, que van a dar una media de aproximadamente 6 millones de dólares por pozo anual. Además, otro dato que muestra la ineficiencia de la explotación del gas shale es la eficiencia de recuperación del total del gas existente en los pozos, ¿no? En los yacimientos. De hecho, en el gas shale se recuperan alrededor de un 4.7 y un 10% del total de gas existente en el yacimiento, frente al 75-80% que se recupera en los proyectos de gas convencional. Además, bueno, ante todo esto tenemos lo que ya mencionaba la doctora sobre los bajos precios existentes del gas. Hubo un momento que se impuso mucho el gas y hubo altos precios, pero dada la alta producción que hubo en Estados Unidos, los precios cayeron y ahora mismo se encuentran los 1.000 pies cúbicos en alrededor de $3.99 dólares. Mientras que el precio de producción en Estados Unidos, que también comentaba la doctora, se sitúa entre 4 y 6 dólares, ¿no? Entonces vemos que la producción del gas shale no resultaría rentable por el momento. Y en México, que por ahora los precios aún son los costos son más altos, pues aún menos, ¿no? Y otro dato interesante en cuanto a la eficiencia de los proyectos de gas shale es su rendimiento energético. Debido al proceso, al procedimiento y a la técnica compleja que necesita para explotar este gas, hay un gran consumo energético en todo el proceso, ¿no? En el transporte, en el uso de bombas para generar presión, para meter el líquido fluido fracturante, etcétera, etcétera. Esto hace que su rendimiento energético sea energético sobre la inversión es de 5 a 1, es decir, se produce para producir 5 unidades de energía es necesario invertir una, mientras que en los proyectos tradicionales para producir 20, o sea, se usa una unidad para producir 20, es decir, es muchísimo menor el rendimiento energético, e incluso cuando los hidrocarburos comenzaban a explotarse, este ratio estaba en 100 a 1, es decir, se utilizaba con una unidad se podían generar 100, lo que también indica que la eficiencia de la explotación de los hidrocarburos ha ido disminuyendo a lo largo de los años según se han ido agotando los yacimientos más ricos. Todo esto plantea dudas sobre la viabilidad de la explotación del gas shale en México,
a lo que se suman lo que ya platicarán más tarde sobre los costos sociales y ambientales aparejados. Y bueno, ahora ya sí llegamos a la parte del gasto y la reforma energética, que ya es muy cortito. Ahí va. Hablo rápido, no hay problema. Como ya comentó el diputado y como comentó la doctora, la explotación del gas shale está siendo propuesta desde el gobierno y desde diferentes otros actores sociales y políticos como una alternativa. Bueno, en general la explotación de hidrocarburos no convencionales, no únicamente de gas shale, ¿no? Como una alternativa para hacer frente a la caída de la producción que se observa desde 2004 y también a la caída, bueno, a la necesidad de mejorar la restitución de incorporación de reservas tanto de gas como de petróleo. Esta apuesta no es nueva. Digo, también fue uno de los principales argumentos que dio el gobierno de Calderón durante la reforma energética de 2008. En aquel momento, en realidad, no estaba el gas shale, pero sí estaba aguas profundas y ultra profundas, aguas profundas y ultra profundas, la explotación petrolera en aguas profundas y ultra profundas, y otro famoso proyecto que es el aceite terciario del Golfo Chicontepec, que tiene características similares a la explotación del shale gas, pues también es necesario utilizar fracking o fractura hidráulica para su explotación. Y salíamos, no es nuevo, ya se ha venido apostando, y la reforma energética, que lo que hemos visto desde Fundar, al menos, es que no está rindiendo suficientes cuentas sobre los resultados que ha dado esa apuesta para cumplir los objetivos planeados y para asegurar la sostenibilidad energética del país en el futuro, ¿no? Y creemos que una propuesta de reforma energética seria debería incluir este tipo de rendir cuentas en este sentido, más aún cuando ha habido varios estudios desde entidades públicas que han mostrado que los resultados tanto de aguas profundas como de Chicontepec no han sido los más adecuados. En concreto, doy algunos datos, los estudios están en internet, pueden consultar a la Auditoría Superior o la Comisión Nacional de Hidrocarburos para más información. En aguas profundas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha señalado que el 76% de los proyectos de exploración con menor rentabilidad y mayor incertidumbre son de aguas profundas y de gas no asociado. De esta manera, en concreto, el 75% de los proyectos exploratorios en aguas profundas tienen rentabilidad negativa, es decir, están produciendo pérdidas. Pérdidas al presupuesto público, porque son recursos que parten, o sea, la explotación petrolera se hace a través de Pemex y, por lo tanto, a través del presupuesto nacional. Por su lado, Chicontepec, o aceite terciario del Golfo, la CNH ha señalado ineficiencias en cuanto a su productividad, mientras que en 2010, cuando se presentó el proyecto, en la propuesta de proyecto para la explotación del gas de Chicontepec, se presentó una meta de producción de 265 millones de mil barriles diarios para 2013. Eso es lo que se estimó en 2010 que se estaría produciendo en 2013. La realidad es que a día de hoy se está produciendo 70.000 barriles diarios. Y por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, en su último informe de auditoría de la cuenta pública de 2011, ha señalado que, pese a que Pemex ha gastado el 115.4% de los recursos previstos en su proyecto de 2011, es decir, ha gastado un 15% más de lo que estimó iba a gastar. El avance físico del proyecto es únicamente del 63.9%. Entonces está gastando más recursos y no está cumpliendo con las metas acordadas en el presupuesto. Bueno, apostarle a este tipo de hidrocarburos, la visión que tenemos desde la Alianza y desde Fundar, supone continuar y profundizar el modelo energético basado en hidrocarburos, ¿no? Además con menores rendimientos, como ha mostrado la experiencia de Chicontepec y de aguas profundas, con mayores costos económicos y al presupuesto público, y también con mayores, muy importante, con mayores impactos socioambientales debido a la técnica que es necesario utilizar, ¿no? Y además este modelo es impulsado en detrimento de otros modelos que podrían impulsarse si se pusiesen las prioridades públicas y el presupuesto público a trabajar en ello, que sería, por ejemplo, el desarrollo de las energías limpias y renovables como opciones de generación de energía. Además el modelo basado en hidrocarburos es el principal causante de los gases, de las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales. En concreto, contribuye en un 67.3% de las emisiones totales del país,
Y pues si se continúa con esta línea, pues México no va a cumplir con sus compromisos para la mitigación del cambio climático, ¿no? Que establecen que en 2030 se reduzcan las emisiones en un 20%. No, en 2050 es un 50%, en 2030 es un 20%, me parece. Para ello, obviamente, es necesario reducir la generación de energía a través de hidrocarburos. Y bueno, nosotros tenemos algunas alternativas, digo, no son las únicas, obviamente hay más y seguramente sean expuestas en esta mesa en el día de hoy, pero tenemos algunas alternativas que podrían compensar que la no explotación del gas shale, ¿no? Porque de hecho desde la Alianza, que no lo dije antes, nuestra principal apuesta es a la prohibición de la explotación del gas shale, debido a que no creemos que con mayor regulación ni que con mayor regulación se puedan evitar los cuantiosos daños sociales y ambientales que conllevan, ¿no? Bueno, entonces uno de los temas, que además fue mencionado por la doctora, sería reducir la quema y vertido de gas natural a la atmósfera, de Pemex, que en 2012 supuso el 11.7% de las importaciones de gas. Es decir, estamos quemando y ventilando 11.7% de lo que importamos, y lo que importamos a una media de $16, ¿no? Los 1000 pies cúbicos. Bueno, por otro lado, también hay una capacidad hidroeléctrica instalada para la generación de electricidad que ya está, pero que esta capacidad representa, aunque esta capacidad representa el 21.7% de la capacidad instalada, solo supone el 11.8% de la generación de la electricidad nacional. Obviamente hay que tener en cuenta los impactos que tiene la generación a partir de las grandes hidroeléctricas, pero lo que vemos es que está siendo subutilizada cuando ya está instalada, ¿no? Cuando la infraestructura ya está creada. Y por último, nos parece importante que sea lo que ya decía antes, promover una mayor participación de las fuentes de energía limpias y renovables en la matriz energética, excluyendo obviamente energía nuclear y grandes hidroeléctricas. México, en este sentido, tiene el potencial competitivo de desarrollar aumentar a 29% la capacidad de generación total para el año 2018. Y en este caso, si se reorientara el diseño presupuestal y se aumentase el apoyo a renovables en 30.000 millones, que recordemos es lo mismo que se necesita para de 2012 a 2016 explorar y evaluar la prospectividad de los recursos de gas shale, si esos recursos se destinasen al desarrollo de las energías renovables, podríamos tener en 2018 un 35% de la capacidad de generación total dado por energías renovables, excluyendo nuclear y excluyendo grandes hidroeléctricas que no consideramos que sean energías ni limpias ni renovables en realidad. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Ahí está mi correo. Agradecemos muchísimo a la maestra Aroa de la Fuente su presentación. Creo que nos da un marco excelente sobre algunos de los muchos desafíos que enfrentarán y que enfrentaremos también los legisladores cuando tengan que discutir en su momento estos temas. Y por eso también nos da mucho gusto y agradecemos mucho la presencia en este foro del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, quien es miembro de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de esta Cámara de Diputados, y además es representante por un distrito justamente de una de estas zonas en las cuales probablemente se comenzará a explotar este tipo de recursos, por lo cual su participación en este foro es muy importante, y agradecemos mucho su presencia y le damos el uso de la voz. Bueno, primero muchas gracias. La verdad es que correspondía a una compañera diputada estar aquí. Para mí era una desatención hacia ustedes que un diputado federal los dejara plantados en este tema tan importante. Por eso yo acepté de muy buena gana y me siento reconocido por la presencia de ustedes. Primero, se dan cuenta que la Cámara de Diputados estamos escuchando diferentes opiniones, sobre todo de los académicos, que son los que realmente conocen el tema, y en donde iremos evaluando cada una de las posibilidades. Esta es simplemente una de ellas, pero yo quisiera darles unos datos duros del por qué las principales fuerzas políticas estamos por primera vez de acuerdo de inicio
en que Petróleos Mexicanos no está funcionando bien, algo hay que hacer con él, y entonces en el cómo está ahí la divergencia. No traemos ninguna prisa, se han presentado 3 propuestas. Yo creo que con el apoyo de todos sacaremos lo que a México más le corresponde. Yo quiero darles a ustedes unos datos duros del por qué Petróleos Mexicanos necesita de urgencia la participación de la iniciativa privada en 4 temas fundamentales, que es en la exploración, es en la transportación, es en refinerías, y aquí hago un paréntesis. En este momento el artículo 28 constitucional impide la participación económica en todos y cada uno de las cadenas que tiene Pemex. Sin embargo, en Estados Unidos de Norteamérica existe una refinería en donde hay participación de la iniciativa privada. Por cierto, es la única que le da dividendos a Pemex y nadie dice nada. O sea, eso quiere decir que el 28 constitucional solo surte efecto si lo pones en el territorio nacional, pero si la refinería está en Estados Unidos, si la ponemos en El Salvador o en Guatemala, generando los empleos allá, los dividendos económicos, entonces nadie está violentando la autonomía del país, y es ahí donde hay, al menos por un buen grupo de diputados, en donde no estamos de acuerdo. Miren ustedes, el 34% el gas es más caro en México que en Estados Unidos. Nosotros traemos la luz, importamos el 34% del gas. Nosotros pagamos 25% más cara la luz que en promedio de los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes saben que en Estados Unidos no todo el país tiene la misma tarifa, dependiendo la zona es la tarifa que tiene, pero es el 25%. Si nosotros le quitamos el subsidio que tiene la luz, nos iríamos un 75% más cara que la luz de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo hacemos competitivo al país? La otra es, estamos importando el 49% de las gasolinas. Traen un subsidio de 210,000 millones de pesos las gasolinas que se consumen en el país. Por eso es que se requiere la participación de la iniciativa privada. Nosotros no tenemos ni la tecnología ni la capacidad económica para la exploración en aguas profundas y ultraprofundas. El costo de un pozo anda alrededor de 1,000 a 1,500 millones de dólares, con una posibilidad de éxito de entre el 30 y el 50%. México tiene 6 pozos que ha corrido el riesgo, o sea, México con Pemex corre el riesgo, invierte esas cantidades con la posibilidad de éxito que les he mencionado. ¿Qué estamos proponiendo en una de las iniciativas? El riesgo lo corre la iniciativa privada. Pemex no invierte un solo peso. Si hay éxito, Petróleos Mexicanos toma el petróleo, él lo conduce, él lo vende al precio internacional, toma su utilidad, la empresa privada recibe, por supuesto, sus dividendos y de ahí paga el impuesto sobre la renta. Como ven, en ninguna de las partes la iniciativa privada toma una sola gota de petróleo, una sola. También cuando hay una inversión en donde intervienen los extranjeros, y seguramente habrá mexicanos que van a entrar, cuando hay alguna controversia se van a la Corte Internacional.
no se lleva a cabo en México. Entonces, debemos estar muy atentos en cómo se realizan los contratos de riesgo. Esto es bien importante. Y tan importante como decirles que Petróleos Mexicanos va a entrar en licitación cero. ¿Qué quiere decir licitación cero? Que licita exclusivamente en las áreas que requiere la inversión privada, por supuesto, en donde tenemos una producción que lleva un costo entre 10 y 20 dólares y lo estamos vendiendo entre 80 y 100 dólares el barril. Por supuesto que no requerimos la participación de la iniciativa privada, pero sí en otras áreas. Ya les dije que Pemex tiene participación privada en una refinería en Estados Unidos. Pero además, miren ustedes, el 28 prohíbe la participación de la iniciativa privada en los ductos, pero sí permite la concesión de las pipas que 100% son privadas para la transportación del gas y la gasolina. Nosotros, como mexicanos, estamos pagando $300,000 diarios por la plataforma que se encuentra en el mar. Los buques son privados. Entonces, ahí no hay un dividendo para Petróleos Mexicanos, porque es todo concesionado, y en la iniciativa en donde nosotros estamos trabajando no se privatiza, puesto que no trasladamos ningún activo a la iniciativa privada, tampoco concesionamos absolutamente nada. Entonces, eso sí hay que dejarlo muy en claro, porque al final del camino, por eso yo celebro la presencia de ustedes. Es muy importante que ustedes, que son factor de opinión en los diferentes sectores en donde ustedes se desenvuelven, puedan ir diciendo, bueno, nosotros estamos siendo recibidos en la Cámara de Diputados. Qué lástima que no vino la compañera diputada, que es de un partido diferente al mío, para que ella diera su punto de vista. Y decirles lo siguiente, en donde se pretende y en donde solo es una alternativa, del Shell, es precisamente en el distrito en donde un servidor está. Y estamos muy preocupados, pero más que preocupados, ocupados. Por eso es tan importante, y lo decía yo a la doctora, el acercamiento con los académicos, no solo de México, cómo le ha ido a otros países que han intentado y cuál es el rendimiento. No me cuadran las cifras que han mostrado aquí, pero bueno, eso se puede checar. Lo que sí somos convergentes es en que el riesgo en el Shell es muy alto contra el posible rendimiento. Entonces, este es el costo-beneficio. ¿Qué beneficios va a obtener el país y cuál es el costo que va a pagar por ellos? Si el costo es mayor, por supuesto que lo vamos a desechar. No creo que alguien quiera ir en contra de México. Eso es lo que se refiere a la modificación al 28, y les estoy sustentando el por qué requerimos la inversión extranjera o privada, sobre todo en donde no es un secreto la eficiencia, como aquí se ha dicho, y bien, de Pemex, que yo no diría de los trabajadores, sino de sus líderes sindicales, deja mucho que desear. Entonces, cuando hay la participación de la iniciativa privada, las condiciones en eficiencia y en corrupción seguramente serán mucho mejor. Termino diciéndoles lo siguiente. Para el grupo en donde yo estoy, lo más importante es
el captar las experiencias y el decirles que no llevamos prisa, de verdad que estamos ávidos de todas y cada una de los comentarios, sin cacerolas, por favor, eso sí, sin cacerolas, porque así no llegamos a alguna situación. Y el 27 constitucional, que alguien se desgarra las vestiduras, déjenme decirles que es una calca del general Lázaro Cárdenas del Río, que después de que hace la expropiación se da cuenta que sin la participación de la iniciativa privada no podría salir adelante Pemex, y están los costos que ustedes conocen muy bien. Entonces, fue hasta 1960 cuando López Mateos modifica el 27 como lo había dejado el general Lázaro Cárdenas del Río. Si ustedes me permiten, les dejaré mi correo personal, no el de la cámara, porque luego me cuesta más trabajo. Aquí lo traigo en el BlackBerry y en la iPad. Les entregarán mi tarjeta, en donde va mi celular personal, porque de verdad les agradezco mucho su participación, su interés, y me ayudarán y mucho para sustentar el sentido de mi voto y no sentirme una persona que solo los engañó, sino que juntos las propuestas de ustedes las pueda defender Víctor Díaz con el sustento, con el conocimiento de los intelectuales que son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.